¿Y si te dijera que hubo una noche en la que el mar se partió en dos? No es una leyenda cualquiera, no es un mito, es la historia de un hombre perseguido por un imperio y guiado por una voz que nadie más podía escuchar. Su nombre era Moisés, y esta fue la noche donde todo estuvo a punto de terminar en el aire. Era pesado, el polvo se levantaba bajo pies cansados. Hombres, mujeres, niños, todos avanzaban sin mirar atrás, pero había algo que nadie decía en voz alta. ¿Y si no había salida? Detrás de ellos, un estruendo comenzó a crecer, primero leve, luego, claro, y finalmente, aterrador en caballos, en carros, en espadas. El ejército del faraón venía por ellos, el mismo hombre que los había dejado ir. Ahora había cambiado de opinión, venía a destruirlos. El pueblo comenzó a entrar en pánico. ¿Nos alcanzarán? ¿Moriremos? Aquí, los gritos se clavaban en el aire como cuchillos. Muchos miraban a Moisés con rabia, porque ahora, frente a ellos, solo había agua en inmensa, oscura e imposible en el Mar Rojo. Moisés se quedó en silencio. Mientras el miedo crecía, él escuchaba no a la gente, no al ejército. Algo más, el suelo comenzó a vibrar. Los carros egipcios ya podían verse a lo lejos. El final estaba a segundos, y entonces Moisés levantó la mirada. Sus ojos ya no reflejaban miedo, reflejaban decisión. Todo dependía de un solo movimiento. Moisés levantó su vara. El viento comenzó a soplar, pero no era un viento normal. Era algo diferente, algo imposible. Y justo cuando el primer soldado egipcio gritó, «Ahí están», el mar empezó a moverse. Lo que ocurrió después no solo cambiaría esa noche, cambiaría la historia para siempre. El viento rugió, no como una brisa, no como una tormenta cualquiera. Era un sonido profundo, antiguo, como si el mismo mundo estuviera despertando. Moisés no bajó la vara. Ni un centímetro en el pueblo guardó silencio. El llanto se detuvo, los gritos murieron, porque frente a sus ojos, algo imposible comenzaba a tomar forma. El agua del Mar Rojo tembló. Primero, una leve ondulación. Luego, una grieta, y después, una separación. «No puede ser», susurró alguien. Pero sí estaba pasando. El mar se estaba abriendo. Dos muros gigantes de agua se levantaron a los lados altos, imponentes, amenazantes, como si en cualquier momento pudieran caer y tragarse a todos. Pero no caían, se mantenían firmes, obedeciendo algo invisible. El suelo que antes estaba cubierto por el mar, ahora parecía seco, incaminable. Realen, un niño, dio un paso al frente. Su madre lo sujetó con fuerza. «No, es peligroso». Pero Moisés habló, por primera vez, desde que todo comenzó. Su voz no tembló en adelante, un solo paso. Eso era todo lo que necesitaban. Pero nadie se movían porque la pregunta era inevitable. ¿Y si el mar vuelve a cerrarse? Detrás de ellos, el estruendo se acercaba más. Los caballos relinchaban. Las ruedas chocaban contra la tierra. El ejército estaba a segundos. Entonces, una mujer avanzó, lenta, temblorosa, pero decidida. Pisó el suelo del mar abierto, y no pasó nada. Luego otro, y otro, y otro más, hasta que el miedo comenzó a transformarse en algo distinto. Esperanza. Miles de personas empezaron a entrar. Entre paredes de agua, caminando por donde antes solo existía muerte. Algunos miraban a los lados y veían peces atrapados en los muros líquidos. Otros no podían dejar de llorar, pero ahora, no de miedo sino de asombro. Moisés fue el último en entrar, sin bajar la vara, sin mirar atrás. Pero alguien sí estaba mirando. El líder del ejército egipcio. Sus ojos se abrieron con furia y sorpresa. Se abrió el mar, y entonces sonrió. Una sonrisa peligrosa. «Adelante». Los soldados no dudaron. Si ellos podían cruzar, ellos también. Y así, lo que parecía un milagro, estaba a punto de convertirse
en una trampa, porque lo que el pueblo no sabía era que no todos saldrían de ese camino con vida. El eco de los pasos retumbaba dentro del abismo abierto. Miles avanzaban, pero ahora ya no corrían. Caminaban rápido, sí, pero con algo nuevo en el pecho. Fe mezclada con miedo. El aire ahí dentro era extraño, húmedo, denso. Cada respiración se sentía diferente, como si estuvieran dentro de algo vivo. Una niña levantó la vista. «Mamá, ¿y si el agua se cae?» La mujer no respondió, solo apretó su mano más fuerte. A los lados, los muros del Mar Rojo se agitaban. Ondas, sombras, formas que se movían, como si el mar estuviera observándolos esperando. Mientras tanto, del otro lado, el estruendo, más fuerte, más cercano. «Ya entraron», gritó un soldado egipcio. Los caballos se detuvieron en seco al ver el mar abierto. Algunos relincharon con miedo, otros intentaron retroceder, pero la orden fue clara: avancen. El primer carro cruzó. Las ruedas tocaron el suelo seco. Nada pasó, y eso fue suficiente. Decenas, luego cientos, y finalmente todo el ejército del faraón entró en el mismo camino, el mismo milagro, pero con una intención distinta. Dentro del pasaje, el sonido cambió. Ahora eran dos multitudes, una huyendo, otra cazando. Un joven del pueblo volteó. Lo que vio le heló la sangre. Vienen detrás. El pánico volvió, como un incendio en rápido e incontrolable. Corran. No se de E-T-E-N-G A-N. Nos van a alcanzar. Los niños comenzaron a llorar. Algunos tropezaban, otros caían, y entonces algo extraño ocurrió. Las ruedas de los carros egipcios empezaron a fallar. Un crujido, luego otro. ¿Qué fue eso? Una rueda se atascó, otra se rompió. Los caballos comenzaron a perder el control. «No puedo avanzar», gritó un soldado. El suelo ya no se sentía tan firme. Era como si algo invisible empezara a resistirse. El líder egipcio frunció el ceño, miró hacia arriba, hacia esos muros gigantes de agua, y por primera vez dudó. Esto no es normal, pero ya era tarde. Más adelante, Moisés seguía caminando, sin voltear, sin detenerse. Pero algo dentro de él sabía que ese camino no iba a permanecer abierto para siempre. ¿Qué pasaría cuando el último de su pueblo cruzara y el ejército aún estuviera dentro? El viento cambió, el sonido del mar también, y lo que comenzó como un milagro empezaba a transformarse en algo mucho más peligroso. Porque el mar ya no solo estaba abierto, ahora estaba esperando. El viento cambió, ya no era constante, ya no era firme. Ahora temblaba. Dentro del camino abierto en el Mar Rojo, algo se sentía distinto. El aire se volvió más pesado, más frío, más inquietante. Una anciana se detuvo. Algo no está bien. El murmullo comenzó a correr entre el pueblo. ¿Lo sientes? El viento está cambiando. A lo lejos, una luz, la salida, la otra orilla. Ya casi, gritó alguien. Y esas palabras encendieron lo último que les quedaba, en fuerza, en esperanza. Pero detrás, el caos comenzaba. Los carros egipcios ya no avanzaban como antes. Las ruedas se hundían, se trababan, se rompían. «Saquen los caballos, empujen». Los soldados gritaban, pero algo no los dejaba avanzar. Un caballo cayó, luego otro. El suelo seco ya no era tan seco. Era como si el mismo camino estuviera rechazándolos. El líder del ejército levantó la mirada otra vez. Esta vez no había duda. Solo miedo, Esto es una trampa. Pero su voz llegó tarde. Más adelante, Moisés ya podía ver el final del camino. El pueblo comenzaba a salir, uno por uno, cansados, temblando pero vivos. Un niño cayó al suelo al cruzar. Su padre lo levantó entre lágrimas. Lo logramos. Pero Moisés
No salió. Se detuvo, justo en el borde, y entonces por primera vez, desde que levantó la vara, miró hacia atrás. Lo que vio no era solo un ejército, era una multitud, atrapada, confundida, desesperada. Los egipcios intentaban retroceder, pero no podían. Los carros bloqueaban el paso, los caballos se empujaban entre sí. Salgan, retrocedan. Nos van a matar. El sonido del pánico ahora era el mismo en ambos lados. El viento sopló con más fuerza, pero esta vez no habría. Cerraban las paredes de agua, comenzaron a temblar más fuerte, más violento. Un soldado miró hacia arriba y gritó. El mar, en una grieta, apareció en el muro líquido. Luego otra, como si algo gigantesco estuviera a punto de romperse. Apretó la vara, sus manos temblaban. Su corazón latía con fuerza, porque sabía lo que venía, y la pregunta pesaba más que todo. ¿Era este el momento de terminarlo todo? El viento rugió, el mar crujió, el tiempo pareció detenerse. Y entonces Moisés levantó la vara una vez más, pero lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. El mundo se quedó en silencio. Ni gritos, ni viento, ni pasos, tan solo el latido fuerte, imparable, de un momento que no tendría regreso. Moisés alzó la vara. Sus brazos temblaban, pero no por debilidad, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Frente a él, su pueblo ya había cruzado. Detrás, el ejército luchaba por sobrevivir dentro del mar rojo abierto. Un soldado egipcio logró liberar su carro. Salgan ya, pero al intentar avanzar, una rueda se desprendió por completo. El carro se volcó, el caballo, el caos se desató. No podemos escapar. El mar nos va a caer encima. Los gritos eran ahora desesperación pura en la orilla. Una mujer del pueblo cubrió los ojos de su hijo. No mires. Pero el niño ya había visto en el miedo a la trampa. El final, acercándose, Moisés cerró los ojos por un instante. Solo uno, como si en ese segundo escuchara algo más allá del ruido. Y entonces los abrió. Ya no había duda. Bajó la vara en el viento. Cambió de dirección, violento, brutal. Las paredes de agua se estremecieron. Primero un crujido. Luego un rugido. Y entonces todo se rompió. El mar cayó, no como lluvia, no como olas, sino como un muro gigante, colapsando con furia. Los soldados levantaron los brazos. Algunos gritaron. Otros quedaron en silencio absoluto, pero ninguno pudo escapar. El agua los cubrió, los arrastró, los borró en segundos. El camino desapareció. Donde antes había tierra, ahora solo había mar, profundo, oscuro, impenetrable. El viento se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era el silencio después del fin. En la orilla, nadie hablaba, nadie se movía, hasta que alguien susurró. Terminó, y entonces, como una ola invisible, el llanto comenzó, pero no de miedo, de alivio, de asombro, de incredulidad. Habían sobrevivido, habían visto lo imposible, pero lo que acababa de ocurrir no solo era una victoria, era una marca, una que jamás olvidarían, porque esa noche no solo cruzaron el mar, esa noche dejaron atrás todo lo que eran y lo que vendría después. Sería aún más desafiante, porque sobrevivir era solo el comienzo. El mar volvió a su lugar, como si nada hubiera pasado, como si nunca se hubiera abierto, como si nunca hubiera tragado a un ejército entero. El pueblo miraba en silencio. Algunos aún temblaban, otros caían de rodillas. Muchos simplemente no podían creerlo. Frente a ellos, el mar rojo rugía suavemente. Pero ya no era una amenaza, era un recuerdo. Una mujer comenzó a reír, primero bajo, luego más fuerte, hasta que se convirtió en llanto. Estamos vivos, y esa frase se propagó como fuego. Vivos. Lo logramos.
Somos libres. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra libertad dejó de ser un sueño. Un joven levantó los brazos al cielo. Lo vimos con nuestros propios ojos. Otros comenzaron a cantar. Sin plan, sin orden, pero con el corazón ardiendo. Y entonces, una mujer dio un paso al frente. Su nombre era Miriam, hermana de Moisés. Tomó un tambor, golpeó una vez, luego otra. El sonido marcó el inicio de algo nuevo. Las mujeres comenzaron a danzar, los hombres a cantar, los niños a saltar. La orilla del mar se convirtió en celebración, pero no todos celebraban. Moisés estaba aparte, de pie mirando el horizonte. Su rostro no mostraba alegría, no completamente, porque él sabía algo que muchos aún no entendían. Sí, habían escapado sí, eran libres. Pero ¿a dónde iban ahora? No había ciudades esperándolos, no había casas, no había comida asegurada. Solo desierto, inmenso, silencioso, desconocido. Un anciano se acercó a Moisés. ¿Y ahora qué sigue? Moisés no respondió de inmediato. Miró al cielo, luego al pueblo, luego al camino que aún no existía. Ahora comienza el verdadero viaje. El viento sopló suavemente, ya no con furia, sino como un susurro. Pero ese susurro traía una nueva pregunta. ¿Podría el mismo pueblo sobrevivir a lo que venía después? Porque el mar había sido solo el inicio, y el desierto no perdona a nadie. El canto se fue apagando. Poco a poco la alegría dio paso al cansancio. El sol comenzó a elevarse en fuerte, en implacable, sin nubes, sin sombra, sin descanso. Frente a ellos se extendía el desierto en infinito. La arena brillaba como fuego, el aire quemaba al respirarlo, y el silencio era más pesado que cualquier cadena que hubieran dejado atrás. El pueblo comenzó a avanzar, lento, arrastrando los pies. Algunos aún sonreían, pero cada paso les recordaba algo importante. La libertad también pesa. Un niño tiró de la túnica de su padre. «Tengo sed». El hombre miró alrededor, nada, ni ríos, ni árboles, ni señales de vida. «Pronto encontraremos agua», dijo, pero su voz no sonaba segura. Horas pasaron, el calor aumentó, las gargantas se secaron, los labios comenzaron a agrietarse, y entonces el murmullo volvió. «No hay agua. ¿Cuánto falta? No podemos seguir así». Las miradas comenzaron a cambiar. Ya no eran de asombro, eran de duda. Un grupo se acercó a Moisés. «¿Nos trajiste aquí para morir?» Otro levantó la voz. «En Egipto al menos teníamos agua». Y esa frase cayó como una chispa en pasto seco. «Es verdad, allá no moríamos de sed. ¿Para qué nos sacaste?» El caos regresaba a Moisés. Guardó silencio. Escuchó cada queja, cada grito, cada palabra cargada de frustración. Pero esta vez era diferente. Ya no era miedo al enemigo, era miedo al futuro. Y ese es mucho más difícil de enfrentar. Moisés levantó la vista. El sol lo cegó por un instante. Y en ese momento, una pregunta atravesó su mente. ¿Qué pasa cuando el milagro termina y comienza la realidad? El pueblo se detuvo. Algunos ya no podían caminar, otros caían de rodillas sobre la arena ardiente. La desesperación crecía, y entonces, a lo lejos, alguien gritó: «¡Agua!». Todos levantaron la cabeza. Una mancha oscura en el horizonte, en esperanza. El pueblo comenzó a correr, sin pensar, sin dudar, pero lo que encontraron no era lo que esperaban, porque no toda el agua es vida. Y lo que estaban a punto de descubrir haría que muchos desearan no haber salido nunca de Egipto. «¡Agua! ¡Agua!». El grito se convirtió en estampida. Hombres, mujeres y niños corrieron sin pensar, empujando, tropezando, cayendo, levantándose otra vez. La sed ya no era molestia, era dolor. Ahí estaba. Un cuerpo de agua en medio del desierto oscuro, quieto, real. Los primeros en llegar se arrodillaron sin dudar. Hundieron las manos y bebieron, pero en el instante en que el agua tocó sus labios,
Sus rostros cambiaron, escupieron, tosieron y gritaron. No, está amarga, no se puede beber. El murmullo se convirtió en furia. Esto es lo que nos trajiste. Agua envenenada. Nos vamos a morir. Aquí. El lugar sería recordado como Merra, el sitio donde la esperanza se volvió amargura en el pueblo. Rodeó a Moisés. Esta vez no había duda en sus rostros. Solo enojo. Haz algo. Tú nos trajiste. Arréglalo. La presión cayó sobre él como una tormenta. Miles de ojos mayas y voces. Miles de culpas. Moisés miró el agua, an oscura, inmóvil, intocable. Luego levantó la vista al cielo. No gritó. No. Discutió. No intentó convencer a nadie en solo. Pidió ayuda. El viento sopló levemente. Muy distinto al del mar. Y entonces, Moisés vio algo. Un árbol, tan solo uno. En medio de la nada. Lo señaló. Algunos lo miraron confundidos. ¿Eso? ¿Qué va a ser un árbol? Pero Moisés no dudó. Se acercó. Cortó una rama. La sostuvo por un segundo, como si confirmara algo invisible, y entonces la lanza al agua, en silencio. A un segundo, 2, 3. El pueblo contenía la respiración. Un hombre se acercó lentamente. Se arrodilló, tomó agua con las manos. La llevó a sus labios. Bebió. Se quedó inmóvil. Todos esperaban, hasta que levantó la mirada, con los ojos abiertos de par en par. Es dulce en un murmullo. Recorrió a todos. ¿Qué? No puede ser. Dame. Uno tras otro, comenzaron a beber. Y esta vez, nadie escupió. Nadie gritó. El agua, amarga, había cambiado. El pueblo bebía desesperado. Pero ahora, no por miedo, sino por alivio. Moisés observó en silencio otro milagro, diferente, más pequeño, pero igual de necesario. El mar había sido espectacular, pero esto era supervivencia. Pero mientras el pueblo bebía, una pregunta quedó flotando. ¿Cuántas veces más necesitarían un milagro para seguir avanzando? Porque el desierto apenas estaba comenzando, y lo que venía después no pondría a prueba su sed, sino su fe. El agua corría por sus gargantas, y por un momento, todo volvió a sentirse bien. El pueblo bebía y se limpiaba el rostro. Algunos reían, otros lloraban en silencio. Habían sobrevivido otra vez. Pero el desierto no da tregua. Horas después el sol volvió a golpearnos con fuerza, más intenso, más seco, más cruel. Y algo empezó a sentirse diferente. El hambre. El hambre. Un niño se llevó la mano al estómago. Tengo hambre. Esa frase se repitió una y otra vez. No hemos comido. Ya no queda nada. El murmullo regresó más lento, pero igual de peligroso. En Egipto teníamos pan y carne. Aquí no tenemos nada. Las miradas comenzaron a endurecerse. Otra vez hacia Moisés. Nos sacaste para morir de hambre. El líder no respondió de inmediato, porque ya entendía el patrón. Milagro, alivio, olvido, y luego queja. Moisés levantó la vista al cielo. Otra vez, susurró. Esa noche, el campamento estaba en silencio. No había cantos, no había celebración, solo el sonido del viento y estómagos vacíos. Algunos intentaban dormir, otros no podían. ¿Y si mañana no hay nada? ¿Y si esto fue un error? La duda crecía en la oscuridad. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Un sonido, tan suave, como alas, miles de alas. El pueblo comenzó a levantarse, confundidos, alertas. ¿Qué es eso? Y entonces del cielo empezaron a descender aves, codornices, docenas, cientos, miles. Cayeron por todo el campamento, al alcance de las manos. Atrápenlas. La gente corrió, rió, gritó. Esa noche comieron pero eso no fue todo. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas tocaba la tierra, algo cubría el suelo. Una capa fina, blanca, como escarcha. Un hombre se agachó, la tocó, la olió. ¿Qué es esto? Nadie lo sabía, pero pronto descubrirían
que eso también era parte del plan, y que lo llamarían maná. Pero había una condición en una regla, y romperla tendría consecuencias, porque no todo milagro es para acumularse. Algunos son para confiar. El suelo estaba cubierto, en blanco, en fino misterioso, como si el cielo hubiera dejado caer un secreto. ¿Qué es esto? La pregunta se repitió por todo el campamento, una y otra vez. Un hombre tomó un poco entre sus dedos, lo probó. Sus ojos se abrieron. Es dulce, en el murmullo creció. ¿Se puede comer? ¿Es seguro? ¿De dónde salió? Entonces Moisés habló. Esto es el alimento que se les ha dado. El pueblo guardó silencio. Cada uno tomará lo necesario para el día. Ni más, ni menos. En algunos asintieron. Otros, no tanto, porque cuando has pasado hambre, la idea de solo lo necesario no suena suficiente. Aún así, salieron a recogerlo. Lo juntaban en sus manos, en telas, en recipientes. Y mientras más lo recogían, más raro se volvía. Algunos notaron algo extraño. ¿Por qué no se acaba? Otros miraban sus porciones. ¿Por qué tenemos todos lo mismo? El misterio crecía, pero la advertencia era clara. No guarden para mañana. Sin embargo, no todos obedecieron esa noche. Algunos escondieron parte del maná. Por si mañana no hay. Susurraban por si acaso, por miedo, por desconfianza. Pero al amanecer, el campamento despertó con gritos. Se arruinó, huele mal, está lleno de gusanos. El maná guardado se había podrido. El pueblo se quedó en silencio. La lección era clara. No era solo alimento, era una prueba. Podían confiar, aunque no vieran el mañana. Moisés caminó entre ellos, observando, pensando. Sabía que esto no era solo sobre comida, era sobre algo más profundo. Algo que muchos aún no entendían. El desierto no solo estaba moldeando sus cuerpos, estaba moldeando su fe. Pero entonces, otra inquietud surgió, una diferente. ¿Y si mañana no cae nada? El viento sopló suavemente, y con él, una nueva duda. ¿Cuánto tiempo puede una persona confiar cuando cada día es incierto? Porque lo que venía no sería más fácil. De hecho, sería aún más duro. Y esta vez, no sería el hambre lo que los pondría a prueba, sino la sed. Otra vez. Otra vez. El sol volvió a levantarse, implacable. El maná seguía cayendo cada mañana. El pueblo comía, sobrevivían, pero algo faltaba. Agua, otra vez. Los labios comenzaron a secarse, las voces a quebrarse. No hay agua. Otra vez. No podemos más. El murmullo regresó, más rápido, más fuerte. Y esta vez no era solo queja, era enojo. Un grupo avanzó hacia Moisés. Pero no como antes, ahora. Venían decididos: danos agua. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Para matarnos de sed. Algunos tomaron piedras. El ambiente cambió, ya no era frustración, era peligro. Moisés retrocedió un paso, no por miedo, sino por lo que estaba viendo. El mismo pueblo que cruzó el mar, ahora estaba listo para atacarlo. Entonces, hizo lo único que sabía hacer. Miró al cielo. ¿Qué hago ahora? El viento sopló suave, y una respuesta llegó. No en voz alta, no para todos, solo para él. Moisés levantó la mirada. Frente a él, una roca grande, sólida, silenciosa. El lugar sería conocido como Horeb, una roca. Susurró alguien. ¿De ahí va a salir agua? La duda se transformó en burla, pero Moisés avanzó con la vara en la mano. La misma vara que abrió el mar. Se detuvo frente a la roca. Respiró profundo. El pueblo observaba en silencio, esperando, juzgando. Y entonces levantó la vara por un segundo. Todo se detuvo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y en ese instante, una pregunta atravesó el aire. ¿Puede una roca dar vida? Moisés golpeó una vez. El sonido retumbó en el desierto. Y luego,
Silencio en un segundo. 2. Nada en el pueblo comenzó a murmurar. ¿Ves? No pasó nada. Pero entonces, una grieta apareció, pequeña, casi invisible, y de ella empezó a salir algo. Una gota, luego otra, y otra más, hasta que la roca comenzó a derramar agua. Pero lo que empezó como un hilo estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande, porque cuando el desierto parece no tener salida, la vida puede brotar de donde menos lo imaginas. La gota cayó, luego otra, y otra más. Al principio, nadie se movió. Ar era demasiado pequeño, demasiado lento. ¿Eso es todo?, susurró alguien, pero la grieta en la roca creció en lo que era una línea delgada. Se abrió Han, y entonces el sonido cambió de un goteo a un flujo, de un flujo a un torrente. El agua comenzó a salir con fuerza, golpeando la tierra, extendiéndose, corriendo entre la arena caliente. Agua, agua. El pueblo corrió, pero esta vez no con desesperación, con asombro. Se arrodillaban, bebían, se mojaban el rostro, reían, lloraban. Un niño levantó las manos, dejando que el agua cayera sobre su cara. Está fría. Los adultos no podían creerlo. De una roca, en medio del desierto, en vida, Moisés bajó la vara lentamente. Su respiración era pesada, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de todo. Miró al pueblo bebiendo. ¿Cuántas veces más necesitarían ver lo imposible para creer? Pero el desierto no solo pone a prueba la fe, también trae enemigos. A lo lejos, una nube de polvo comenzó a levantarse, diferente. No era viento, era movimiento. Un joven la vio primero. ¿Qué es eso? Otro entrecerró los ojos. Y entonces lo entendió. No estamos solos. El pueblo dejó de beber. El silencio volvió. Pero esta vez no era duda, era alerta. Porque después del milagro venía la batalla, y lo que estaba por llegar. Tendrían que enfrentarlo. La nube de polvo crecía, rápida, densa, amenazante. No era el viento. No era un espejismo. Era un ejército. ¡Vienen hacia nosotros! El grito recorrió el campamento como un rayo. El pueblo retrocedió, algunos buscaron a sus hijos. Otros tomaron lo poco que tenían. Pero esta vez no había mar que cruzar. No había camino secreto, solo desierto. Y un enemigo acercándose. ¿Quiénes son? Un anciano susurró con temor. Son los amalecitas, un pueblo guerrero, feroz, sin compasión. Atacaban sin aviso, golpeaban por la espalda. El miedo volvió. Pero diferente. No era huida, era confrontación. El pueblo miró a Moisés. ¿Qué hacemos ahora? Moisés no dudó esta vez. Se giró hacia un joven, fuerte, determinado. Su nombre era Josué. Escoge hombres y sal a pelear. El silencio fue inmediato. ¿Pelear? Muchos nunca habían tomado un arma. Habían sido esclavos, no soldados. Pero no había opción. Asintió Vamos, y en cuestión de minutos, un grupo se formó. No eran perfectos. No eran expertos, pero eran lo único que tenían. Mientras tanto, Moisés subió a una colina cercana, con la vara en la mano. Lo acompañaban Aarón y Hur. Desde ahí podían ver todo en el choque. El momento en que dos mundos colisionarían. Josué y sus hombres avanzaron. Los amalecitas cargaron y entonces el desierto se llenó de ruido. Metal contra metal, gritos, polvo. La batalla había comenzado. Moisés levantó la vara y algo extraño ocurrió. Mientras sus brazos estaban en alto, Israel avanzaban, pero cuando los bajaba, los amalecitas empujaban con fuerza. Aarón frunció el ceño. ¿Lo ves? Hur asintió. No era coincidencia. Era algo más, algo invisible, algo conectado.
a ese gesto. Pero había un problema en los brazos de Moisés. Comenzaban a cansarse, y cada segundo que pasaba, hacía más difícil mantenerlos en alto, abajo. La batalla se volvía más intensa. Josué luchaba, retrocedía, avanzaba en el resultado. Colgaba de un hilo, y ese hilo eran los brazos de un solo hombre. ¿Qué pasa cuando la victoria depende de algo que no puedes sostener para siempre? El sol seguía subiendo, el calor aumentaba, y los brazos de Moisés empezaban a bajar, y con ellos la esperanza. Los brazos de Moisés temblaban. El peso ya no era solo físico, era agotamiento, era presión, era el destino de todo un pueblo sostenido en el aire. Abajo, el choque de espadas no se detenía. Josué gritaba órdenes: «No retrocedan, manténganse firmes». Pero cada vez que los brazos de Moisés bajaban, aunque fuera un poco, los amalecitas avanzaban. Golpeaban más fuerte, más rápido, más feroz. El pueblo lo sentía. Nos están empujando, no podemos más. En la colina, Moisés apretó los dientes. Intentó levantar los brazos otra vez, pero sus músculos ya no respondían igual. Sus manos temblaban. Su respiración era pesada. Y entonces, sus brazos comenzaron a caer. Abajo, Israel retrocedió. Un hombre cayó, luego otro. El miedo volvió a aparecer. «¿No?», gritó Aarón. Aarón miró a Ger. No hicieron preguntas. Actuaron. Tomaron una piedra, la colocaron detrás de Moisés. «Siéntate, siéntate». Moisés dudó, pero el tiempo no permitía orgullo. Se dejó caer, aún así. Sus brazos seguían pesando. Entonces, Aarón tomó un brazo, Nur tomó el otro, y los sostuvieron en firmes, elevados, como si fueran uno solo navajo. Algo cambió. Los pasos de Israel se estabilizaron, la fuerza regresó, los amalecitas comenzaron a retroceder. «Avancen», gritó. Josué en el polvo se levantaba con cada paso. El ruido era ensordecedor. Pero ahora, la ventaja había cambiado. El sol comenzó a descender. Y aún así, los brazos de Moisés no bajaron. No porque pudiera sostenerlos, sino porque ya no estaba solo. Aarón y Ger no soltaron. El tiempo pasaba, la batalla se inclinaba. Finalmente, los amalecitas comenzaron a huir, hasta que el campo quedó en silencio. Solo el viento, solo el polvo. Y hombres de pie, vivos, habían ganado. Pero no solo con espadas, sino con algo más, algo invisible, pero poderoso. Moisés bajó los brazos lentamente, miró a Aarón y a Hurán, y entendió: hay batallas que no se ganan solo luchando, sino aprendiendo a no pelear solo. Esto no era el final, era solo una lección más, porque el camino seguía, y lo que estaba por venir no sería una batalla externa, sino algo mucho más profundo, un encuentro que cambiaría todo para siempre. El silencio, después de la batalla, no era paz, era respeto. El viento recorría el campamento, llevándose el polvo, los ecos de los gritos y el peso de lo que acababan de vivir. Habían vencido, pero no por fuerza. Habían vencido porque aprendieron a sostenerse. Moisés miró sus manos. Aún temblaban, no por debilidad, sino por comprensión. Esto no se trataba solo de escapar, ni de sobrevivir, ni siquiera de ganar batallas. Se trataba de algo más grande, algo que apenas comenzaban a entender. Días después, el pueblo llegó a un lugar distinto. No era como el resto del desierto. Había una presencia, una sensación difícil de explicar, en montañas, en rocas elevadas, y en el centro, una que destacaba sobre todas, el monte Sinaí, un lugar que parecía tocar el cielo. El pueblo se detuvo, nadie hablaba, porque algo en ese lugar imponía silencio. Moisés avanzó unos pasos, y entonces ocurrió. Un trueno en seco, potente. El cielo se oscureció. Nubes densas comenzaron a rodear la cima. Relámpagos
cruzaban el aire. El suelo tembló. El miedo regresó, pero no como antes. Este no era miedo a morir. Era miedo a lo desconocido, a lo divino. Una trompeta sonó. No humana, no visible, pero real. El pueblo retrocedió. Algunos cayeron de rodillas, otros cubrieron sus oídos. No nos hace Moisés no retrocedió. Sus ojos estaban fijos en la cima, porque sabía que ese no era un lugar cualquiera. Era un punto de encuentro entre lo humano y lo eterno. Entonces, una voz no como las demás. No venía de una dirección, venía de todas partes. Y dijo: subía Moisés, respiró profundo. Sabía que ese momento lo cambiaría todo. Miró al pueblo por última vez. Ellos lo miraban con temor, con incertidumbre. El hombre que subiera esa montaña no bajaría siendo el mismo. Moisés dio el primer paso y, mientras ascendía, el cielo rugía en el monte, temblaban y el mundo parecía contener la respiración, porque lo que estaba a punto de ocurrir no sería otro milagro, sería una revelación. El ascenso comenzó paso a paso. Moisés avanzaba hacia la cima del monte Sinaí. Abajo, el pueblo no se movía. Nadie hablaban. Nadie respiraba con normalidad, porque lo que estaban presenciando no era humano. La montaña estaba envuelta en fuego. Humo espeso subía como una columna infinita. Relámpagos cruzaban el cielo, y el sonido era ensordecedor, como 1000 truenos al mismo tiempo, como si la tierra estuviera siendo partida en dos. Moisés no se detuvo, aunque cada paso era más pesado que el anterior. No por el camino, sino por lo que sentía. Una presencia invisible pero abrumadora, algo que lo rodeaba, lo atravesaba. Cuando llegó a la cima, todo cambió. El ruido cesó, el fuego se volvió quieto, y el tiempo pareció detenerse en silencio, un silencio total. Y entonces, la voz no fuerte, no débil, imperfecta: he visto a mi pueblo. Moisés cayó de rodillas, no por miedo, sino por lo que estaba sintiendo. He escuchado su clamor. Cada palabra pesaba más que cualquier montaña. Y ahora haré un pacto. El aire vibró. Algo invisible se establecía. Un acuerdo, una promesa, no solo para ese momento, sino para generaciones. Moisés escuchaban, memorizaban. Sentía cada palabra como si se grabara en su interior, porque esto no era solo para él, era para todos. Entonces, la voz continuó, y lo que dijo se convertiría en la base de todo. Mandamientos, reglas en límites, pero no impuestos por hombres, sino por algo mucho mayor. El cielo volvió a rugir. El fuego se intensificó. Y en medio de todo, Moisés entendió. Esto no era solo libertad, era dirección, porque sin reglas, la libertad se pierde, pero con ellas, se transforma en algo más grande, algo eterno. Moisés cerró los ojos, respiró profundo, porque sabía que al bajar todo, cambiaría. Pero abajo el pueblo no sabía eso. Ellos solo veían fuego, solo escuchaban truenos, y el tiempo seguía pasando. Un día, dos, tres, hasta que la duda regresó. ¿Y si Moisés no vuelve? El murmullo comenzó otra vez. Y esta vez no sería como antes, sería peor, porque cuando la fe se debilita, las decisiones se vuelven peligrosas. Un día más, y luego otro. El cielo seguía cubierto. El monte Sinaí aún ardía en lo alto. Pero Moisés no descendía. El pueblo comenzó a inquietarse. Ya es demasiado tiempo. ¿Dónde está? ¿Y si no regresa? La duda volvió a crecer. Pero esta vez no venía sola. Venía con ansiedad, con miedo, con desesperación. Un grupo se reunió. Necesitamos algo que nos guíe. No podemos quedarnos así. No sabemos qué hacer. Las miradas se dirigieron a Aarón. Haznos un Dios. El silencio fue inmediato. Uno que vaya delante de nosotros. Uno que podamos ver. Aarón
Dudó. Sabía lo que habían vivido. Sabía lo que habían visto en el mar. El agua, el maná, la batalla. Pero la presión era fuerte. Demasiado fuerte. Denme sus joyas, dijo finalmente. En brazaletes, collares, anillos anil oro. Comenzó a acumularse, y con él, una decisión que cambiaría todo. El metal fue fundido, han moldeado, han formado, hasta que tomó figura. Un becerro brillante, imponente, invisible en el becerro de oro. El pueblo lo miró y sonrió. Este es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Las palabras eran tan equivocadas como peligrosas, pero nadie parecía notarlo. Comenzaron a celebrar en música, en danza, en gritos, como si hubieran olvidado todo, como si el mar nunca se hubiera abierto arriba. Moisés seguía en la cima, recibiendo, escuchando. Pero entonces, la voz habló otra vez. Desciende. El tono era distinto. Tu pueblo se ha corrompido. Moisés abrió los ojos. Sintió algo en el pecho, en urgencia, en dolor. Y sin perder un segundo, comenzó a bajar. Mientras descendía, el sonido de la celebración llegó a sus oídos, en risas, en cantos, y algo más. Algo que no encajaba. Cuando finalmente vio el campamento, se detuvo. Sus ojos se abrieron. Su respiración se cortó, porque lo que tenía enfrente no era el pueblo que había dejado. Era algo distinto, algo que no reconocía. Y en el centro de todo, brillando bajo el sol, el becerro. ¿Cómo pudo cambiar todo tan rápido? La respuesta estaba frente a él, y lo que haría a continuación marcaría un antes y un después, porque hay decisiones que no se pueden ignorar. El ruido era ensordecedor, en risas, en música, en gritos de celebración. Pero para Moisés, todo sonaba vacío. Sus ojos estaban fijos en el centro del campamento. El brillo del becerro de oro en inmóvil, perfecto en falso. El contraste era brutal al arriba. La voz, la verdad, en el pacto, abajo. Ruido, olvido, en traición. Moisés apretó las manos en ellas. Llevaba algo más que piedra. Llevaba lo que había recibido en la cima del monte Sinaí, en las tablas. Las palabras, el acuerdo, el corazón de todo. Y el pueblo ni siquiera lo sabía. Un hombre pasó corriendo junto a él, riendo, celebrando. Ni lo vio, como si Moisés ya no importara, como si nada importara. El fuego dentro de Moisés creció. No era enojo común, era algo más profundo, dolor, decepción. Una ruptura. Avanzó un paso firme. Directo la música se detuvo poco a poco. Algunos lo vieron. Moisés, el murmullo comenzó. La alegría se apagó. El ambiente cambió, pero ya era tarde. Moisés levantó las tablas. Por un instante, todo quedó en silencio, y entonces las lanzó contra el suelo. El sonido fue seco, fuerte, irreversible. Las tablas se rompieron en pedazos, como el pacto que acababan de quebrar. El pueblo retrocedió. Nadie habló, nadie se movió, porque entendieron. Habían cruzado una línea. Moisés caminó hacia el becerro. Lo miró y sin dudar, lo derribó. El oro cayó. Se deformó, se rompió, como si nunca hubiera sido digno de estar ahí. En el fuego lo consumió. El brillo desapareció. Solo quedó ceniza. Silencio absoluto. Moisés volteó hacia el pueblo. Sus ojos no reflejaban furia. Reflejaban algo peor, ¿verdad? ¿Qué han hecho? Nadie respondió. Porque no había excusa. No después de todo lo que habían visto. No después de todo lo que habían vivido. El viento sopló, llevándose las cenizas del becerro, como si intentara borrar el error. Pero algunas cosas no se borran tan fácil, porque dejan marca, y esta era profunda. Moisés respiró hondo. Sabía
que esto no podía quedarse así. Algo debía cambiar, algo debía corregirse, porque si no, todo lo que habían vivido habría sido en vano. Y la pregunta ahora no era qué había pasado, sino qué vendría después. El silencio pesaba, no era calma, no era descanso, era consecuencia. El pueblo permanecía inmóvil, cabezas agachadas a miradas perdidas. Nadie se atrevía a hablar. Porque después de todo, ¿qué se podía decir? Habían visto el mar abrirse, habían bebido agua de una roca, habían comido del cielo, y aún así habían elegido olvidar. Moisés caminó lentamente entre ellos. No gritaba, no señalaba, pero su presencia decía más que cualquier palabra. Se detuvo cerró los ojos por un momento, y luego habló. He fallado. El pueblo levantó la mirada. No esperaban eso. Yo los guié. ¿Y ustedes dudaron? Respiró profundo. Pero esto no termina aquí. Sus palabras no eran de condena, eran de decisión. Subiré otra vez, Un murmullo leve recorrió al pueblo. Hablaré. Una vez más miró hacia el monte Sinaí. La cima seguía cubierta. El fuego ya no rugía como antes, pero seguía ahí esperando. Pediré por ustedes. En silencio, un niño dio un paso al frente. ¿Volverás? Moisés lo miró y por un instante, todo el peso del viaje se reflejó en sus ojos. Eso espero. Se giró y comenzó a caminar. Otra vez, hacia la montaña. Pero esta vez, no era igual. Ya no subía como líder. Subía como intercesor, como alguien dispuesto a ponerse en medio entre el error y la consecuencia. El pueblo lo observó alejarse. Nadie lo siguió, porque sabían algo. Este era un camino que tenía que recorrer solo. El viento sopló, en silencio regresó. Pero ahora era distinto. Era reflexión, era arrepentimiento, era espera, porque todo dependía de lo que ocurriera allá arriba. Y la pregunta seguía en el aire. ¿Se puede reparar lo que ya se rompió? La montaña lo recibió otra vez. Las nubes se cerraron y Moisés desapareció en ellas. Por última vez, porque lo que estaba a punto de suceder definiría el destino de todo un pueblo. El viento soplaba en la cima, no con furia, no con violencia, sino con un peso distinto. Moisés estaba de pie, otra vez frente a lo invisible. No traía exigencias, no traía orgullo, traía algo más difícil, en responsabilidad. Ellos fallaron, dijo en voz baja. El silencio respondió, pero si los abandonas, todo habrá sido en vano. El aire pareció detenerse. Moisés respiró profundo, y entonces dijo algo que cambiaría todo. Si vas a borrarlos, bórrame a mí también. El tiempo se congeló. No había eco, no había respuesta inmediata. Solo una verdad puesta sobre la mesa. Un hombre dispuesto a cargar con el error de todos. Y entonces, la voz, no con trueno, con decisión, yo iré con ustedes. Los ojos de Moisés se cerraron. El peso cayó, pero no desapareció. Se transformó en camino en una nueva historia. Cuando descendió del monte Sinaí, algo en él era diferente, un rostro cambiado, una presencia distinta. El pueblo lo vio acercarse y algo los detuvo. No se acercaron, no pudieron. Había algo en el que imponía respeto. Moisés levantó la mirada. Seguimos. Solo una palabra, pero suficiente. No era el final, era el comienzo. El desierto aún estaba frente a ellos. Los retos no desaparecerían. Las dudas volverían. Pero algo había cambiado. Ya no eran los mismos que temblaban frente al mar. Ahora sabían que incluso cuando fallaban, había una oportunidad de volver. Había un camino, y que a veces el verdadero milagro no es que el mar se abra, sino que el corazón cambie.